Hola muchachos, ¿cómo estamos? Hoy estamos continuando con los estudios bíblicos que estamos llevando a través de esta plataforma. El estudio pasado estuvimos aprendiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y estuvimos aprendiendo. La tarea que yo les preguntaría sería, ¿de qué convence al mundo el Espíritu Santo? Bueno, de acuerdo a la Escritura dice que la Biblia lo convence de pecado, de justicia y de juicio a la humanidad. El Espíritu Santo vino a convencernos de eso. Una vez que nos ha convencido, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que hace? Él viene, nos sella, nos da nueva vida, comienza a vivir dentro de nosotros y nos bautiza, de acuerdo a los versículos que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo una vez que lo ha bautizado usted? Bueno, quiere guiarnos, quiere enseñarnos y recordarnos todo lo que hemos aprendido acerca de Dios y de su palabra. De acuerdo al capítulo 1, versículo 8 de Hechos, que es el versículo que nos aprendimos, nos quiere llenar de poder. Y el versículo que era de memoria dice: pero recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hay un propósito por el cual usted y yo fuimos llenados con ese poder. ¿Cuál fue ese propósito? Bueno, sencillo, que seamos testigos de lo que Dios está haciendo, hizo en el pasado y seguirá haciendo en el futuro, que se llama mi familia. ¿Qué responsabilidades tengo yo dentro de mi familia? Hoy en día vivimos un caos dentro del núcleo familiar, y es debido a que las corrientes de este mundo nos van alejando acerca de los principios bíblicos. Ahora las familias fortalecen la iglesia, fortalecen tu ciudad, fortalecen tu país. Si no hay un núcleo familiar fuerte, una unidad familiar fuerte, entonces va a haber fracaso en todas esas áreas, muchachos. Es por eso que es muy importante concentrarnos en lo que es la familia, porque fue la primera institución que Dios constituyó, y esto lo hizo desde Génesis capítulo 2, versículo 22. Vamos, capítulo 2, verso 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: estos es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán solo una sola carne. Esta enseñanza es poderosa, muchachos, porque Adán no tuvo madre. Eva tampoco tuvo madre. Se oye un poco raro, pero ellos no tuvieron madre. Ellos fueron la creación de Dios, pero desde ahí empezó el principio, un principio bíblico que vamos a estar profundizando dentro de la Escritura. Pero antes de llegar a nuestras responsabilidades como esposo, como esposa, como padres, como hijos, vamos a analizar un poquito acerca de un conflicto que se presenta cuando las personas adquieren las dos naturalezas. Cuando ellos se casaron, los dos vivían bajo la naturaleza carnal. Ellos se conocieron carnales, se enamoraron carnales. Y si uno de ellos viene y el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y invita a Jesús a venir adentro de su corazón, el Espíritu Santo lo sella, lo llena, empieza a vivir en él y lo bautiza, y entonces le da una nueva vida y adquiere dos naturalezas. ¿Se recuerda esa clase que tuvimos hace varias clases ya? Y hay un conflicto porque la pareja es carnal y tú te convertiste en un ser con dos naturalezas, la carnal y la espiritual, y te quieres dejar guiar por la naturaleza espiritual, y esto va a crear un conflicto. Si crea un conflicto contigo mismo, porque tú tienes esas dos naturalezas, que es la carnal y la espiritual, imagínate con tu pareja que es 100% carnal. Bueno, ¿qué podemos hacer en esta situación? Vamos a tocar ese tema rápidamente, vamos a tratar de irnos rápido porque queremos enseñar los principios bíblicos dentro de lo que es el núcleo familiar, papá, mamá e hijos. Pero vamos a analizar esto. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, usted y yo tenemos que seguir amando a esa personita aunque sea carnal. Si usted como mujer se convirtió y su esposo todavía es un borrachín, hay que orar por él. Hay que tratar de ganarlo para Cristo. La Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dice claramente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Pablo está hablando que solamente no tenemos que estar hablando nosotros solamente de lo que es la Biblia, hablar de lo que estamos aprendiendo. Sí hay que compartirlo, pero hay que demostrarlo con nuestros hechos, con el poder de Dios en nuestras vidas. Yo sí quiero que sepas que puede haber un conflicto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, mostrarle el evangelio, pero no solamente con palabras,
palabras, sino con hechos. Muéstrale lo que Dios está haciendo en tu vida y la persona que te ha convertido. Sé más amoroso, sé más cariñoso. Más adelante vamos a estar aprendiendo qué responsabilidades tenemos como esposo y como esposa para que usted y yo vayamos entendiendo el propósito de Dios dentro de la familia, y usted se va a dar cuenta que así va a tener éxito. Pero usted no se vaya a separar de esa persona si no se ha convertido. Usted gánela para Cristo. Es importante que usted se la gane para Cristo, y un buen inicio es probablemente vivir en unión libre. Probablemente usted está viviendo en unión libre porque usted estaba complaciendo su carne. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Hay que casarse? Bueno, sí. De acuerdo a Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, la palabra del Señor dice claramente que usted y yo tenemos que someternos. Un buen inicio para ganar a esa pareja para Cristo es pedirle que se case con usted. ¿Sabes qué? Hemos estado desobedeciendo a Dios, estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si nos casamos? Si usted no está casado todavía, ofrézcale casarse. La iglesia donde usted se congrega probablemente le va a ofrecer ayuda. Es importante que usted comience a obedecer a Dios y presente el evangelio con evidencia. Que haya evidencia que usted ya está cambiando sus prioridades carnales y terrenales por prioridades espirituales. Recuérdese que usted es una nueva criatura. La Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted va a comenzar a tener ese deseo de hacer las cosas bien delante de Dios. Es muy importante que usted comparta esos principios con su pareja, pero con hechos, no solamente con palabras, porque hay mucha gente que quiere hablar y que quiere usar la palabra a su beneficio, pero no quieren cumplir con lo que Dios le está pidiendo a ellos. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 dice claramente y habla acerca de dos posibilidades que podemos tener. Y Pablo le habla a los solteros y a las viudas. Les dice en el versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, si usted no tiene el deseo de estar con el sexo opuesto, quédese solterito y sírvale a Dios. Porque usted va a tener el tiempo, no va a tener responsabilidades, va a poder dedicarle el tiempo a la preparación y capacitación que Dios quiere hacer a través de su palabra, a través de su enseñanza, para que usted le pueda servir a Dios. Pero si usted no tiene el don de abstinencia, no se ande quemando, es mejor que se case. Es por eso que vemos algunas doctrinas que enseñan el no casarse para servirle a Dios, y ahí andan cometiendo pecados terribles. Bueno, no vamos a tocar ese tema, pero vamos a continuar con lo que es la familia. Él presenta estas dos opciones. Si usted no tiene el don de abstinencia, cásese. Si usted ya está con alguien viviendo, bueno, cásese, no esté en unión libre. Sométase a las autoridades civiles, como lo dice la palabra del Señor en Romanos 13:1. Vamos a aprender cuáles son las responsabilidades dentro de lo que es la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5:21 dice: sométase los unos a los otros. La Biblia lo dice: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Palabra de Dios. Efesios capítulo 5 verso 21 dice claramente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Usted y yo tenemos que someternos en el temor de Dios. Como cristiano, usted tiene la obligación de enseñarle a su familia el temor de Dios. No basta con que vayan a la iglesia los miércoles, los jueves, los días que tengan culto, los domingos. No importa, usted vaya, aprenda y trate de aplicar eso dentro del hogar. Si usted aplica eso dentro del hogar, usted va a tener éxito en su familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si usted inculca el temor de Dios a sus hijos, muchachos, usted va a ver que sus hijos le van a responder de una manera maravillosa. Hoy mire cómo está la humanidad. La humanidad está perdiendo terreno, las familias están perdiendo a sus hijos, a sus jóvenes, y esto es porque no hay principios bíblicos, no existe el temor de Dios dentro de los corazones, muchachos. Hoy el hombre está traicionando a la mujer fácilmente. La mujer, óigame, antes el hombre era el único que ponía los cuernos, que engañaba a su pareja, pero hoy, muchachos, estamos viendo y observando que la mujer está agarrando terreno en esa área. ¿Sabe por qué? Por las corrientes de este mundo. Están presentando a una mujer liberal, a una mujer autómata, a una mujer independiente. Muchachos, todos necesitamos de todos. Nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Usted quiere tener éxito. Bueno, usted y yo no sabemos ser esposos o esposas. Usted y yo no sabemos ser padres o madres. Usted y yo no sabemos ser hijos, pero tenemos la Biblia, y la Biblia nos va a enseñar para que podamos tener éxito
éxito dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los maridos? Bueno, en Efesios capítulo, recomiendo que lea todo el capítulo, ¿ok? Pero vamos a concentrarnos en algunos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué poderosa enseñanza. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, Dios en su palabra nos está enseñando cómo tenemos que amar a nuestras esposas y hay que amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué fue capaz de hacer Jesús por la iglesia, muchachos? ¿Qué es lo que hizo Jesús por la iglesia? Murió en la cruz del Calvario, se entregó a sí mismo. El hombre hoy no quiere negarse a sí mismo, no quiere dejar sus prioridades. Entonces, si usted viene a lo que es la palabra del Señor, usted va a saber cómo amar a su mujer, cómo demostrársela. La mujer se tiene que sentir protegida con usted, se tiene que sentir segura con usted. En el versículo 28 sigue diciendo, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este es un principio que, mire, qué concordancia tan maravillosa tiene la Biblia. Y eso lo aprendimos en el estudio de la voz de Dios, que es la palabra del Señor. Desde el Génesis está hablando acerca de que Adán dijo, y esto será carne de mi carne. Y hueso de mis huesos, ellos son una sola carne. Y aquí Dios nos está diciendo en su palabra, en el verso 28 del capítulo 5 de Efesios, que los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted y yo tenemos que amar a nuestra mujer como nosotros mismos. ¿Quién de ustedes les gusta sufrir dentro de su cuerpo? ¿Se va a machucar un dedo por su propia voluntad? ¿Quién se va a causar dolor por su propia voluntad? Nadie. Necesitaría estar loco, endemoniado esa persona para poder autoflagelarse, causarse dolor él mismo. Si usted ama a su mujer, no le va a causar dolor. Si usted ama a su mujer como usted mismo, usted no quiere hacerle el daño que no quiere hacerse a usted. ¿A usted le gustaría que le pusieran los cuernos? Claro que no. Es por eso que usted no lo hace, porque usted no quiere dañar el corazón de esa mujer, porque no le gustaría que se lo hicieran a usted. Mire, la palabra de Dios no se equivoca, dice que nosotros, los hombres, tenemos que amar a nuestra mujer como a nosotros mismos. Si nosotros practicamos este principio, el principio de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, óigame, esas mujeres van a ser felices. Y hay un dicho en inglés que dice, esposa feliz, casa feliz. Usted y yo podemos marcar la diferencia dentro de nuestros hogares si practicamos los principios bíblicos. Y ahí lo vamos a dejar en cuanto a la responsabilidad del marido. Hay otras cosas que hay que cumplir, pero ahí nos vamos a quedar. Ok, con esos dos principios hay que tratar a la mujer como vaso frágil, hay que tratarla con delicadeza, con amor, con cuidado, así como Cristo amó a la iglesia, hay que demostrarlo y hay que amar a la compañera que Dios nos dio como a nosotros mismos, no hay que causarles dolor. Ahora, esto tiene que ser recíproco, tiene que haber responsabilidades, que respondan a lo que tú estás haciendo por tu pareja. A mí me sorprende mucho porque hoy las mujeres, debido a la corriente de este mundo, están tomando una actitud terrible hacia los hombres. Ellos dicen que no necesitan al varón, muchachos. Eso es imposible. Claro que sí lo necesitan, muchachos. Si no, este mundo no pudiera correr como corre. Todos, mire, el mundo es una maravilla de creación. Todo camina maravillosamente. Nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos sol, nosotros necesitamos aire, nosotros necesitamos árboles, nosotros necesitamos a los animales, nosotros necesitamos una mujer, la mujer necesita un hombre. Somos necesarios, muchachos. Si no, Dios no lo hubiera creado. Si la mujer no necesitara al hombre, no hubiera creado al hombre, hubiera hecho puras mujeres. Pero somos necesarios, muchachos. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, si usted quiere tener éxito dentro de su familia, una familia en primer lugar no puede existir si no hay un hombre y una mujer. No puede haber una familia. ¿Por qué? Porque no puede haber procreación. Que hoy digan lo otro, que lo contrario, bueno, eso es las corrientes de este mundo, lo que el príncipe de este mundo ha metido, y la gente se está dejando llevar por esa enseñanza. Lamentablemente, bíblicamente es imposible. Un hombre con un hombre no puede tener familia. No voy a tocar ese tema, simplemente estamos hablando acerca del tema familiar bíblico, el que existe dentro de la palabra. El modelo que se encuentra dentro de la palabra del Señor es: Dios creó al hombre y a la mujer y los formó para procrear hijos. Ahora, la mujer, ¿qué obligación tiene si el hombre va a amar a esa mujer como a sí mismo? La va a amar
con todas sus fuerzas, con todo su corazón, como Cristo amó a la iglesia, va a ser capaz de entregarse a sí mismo, no le va a ocasionar dolor porque la ama como a su propio cuerpo. La mujer, ¿qué responsabilidad tiene? Bueno, sencillo. Eso lo encontramos en el versículo capítulo 5, verso 22, dice de Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice claramente, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. La mujer no se quiere sujetar, ella quiere hacer lo que le da la gana. La mujer no es cabeza, la mujer es costilla, muchachos, no es cola, no es pie. La tomó de la costilla, aún cerquitas del corazón, para que no la andemos pisoteando. Hay hombres que quieren abusar de este versículo, es que te tienes que sujetar en el Señor, muchachos. En los principios bíblicos, no podemos nosotros mayugar. Si usted va a seguir los principios bíblicos, que la mujer se sujete, pero en el Señor, y usted ame a su mujer como a usted mismo. Usted no la va a querer dañar, usted no la va a querer aplastar, usted no la va a querer sobajar. Todo va en concordancia, muchachos, va sujeto, va unido. En el versículo 24 del capítulo 5 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, repito, en todo. Si el marido es un hombre espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios, y él te ama, y él te respeta, y él te cuide, y él es capaz de morir por ti, como lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por la iglesia, ¿por qué no sujetarte? O sea, ese hombre no va a querer nada malo para ti. Todo lo que desee para ti va a ser bueno. La Biblia no se equivoca. Tú quieres tener éxito dentro de tu matrimonio, practica estos dos principios que te acabo de dar. La mujer que se sujete a su marido en el Señor en todo, y el marido ame a su esposa como a sí mismo y como Cristo amó a la iglesia. Es simple, es un principio básico y se encuentra en Efesios. La gente no lo quiere ver, ahí está el éxito del matrimonio, muchachos. Usted quiere tener éxito dentro de su relación, practique lo que dice la Biblia. Ahora, cuando uno está casado, vienen los hijos. ¿Qué responsabilidades nosotros tenemos como padres? Como padres, de acuerdo a la palabra del Señor. Ahí vamos al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4, muchachos, si no me equivoco. Dice la palabra del Señor, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repito, palabra de Dios, no es que estoy inventando. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, hoy estamos viviendo una crisis, y en el pasado se vivió una crisis debido a que la disciplina se quitó. En el país de Estados Unidos no le permiten corregir al niño con vara. Bíblicamente se puede. No abusar, no un maltrato físico, una corrección, una disciplina. Y disciplina no siempre es golpear o corregir. Disciplina es que sean disciplinados, que tengan disciplina dentro de sus vidas. Usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser disciplinados, muchachos, a tener disciplina, a criarlos en disciplina y amonestarlos a que sigan del Señor. Las personas dicen, es que no podemos obligarlos a que sean cristianos. Muchachos, usted y yo somos responsables en lo que se van a convertir esos muchachos. Usted quiere que se convierta en un pandillero, haga lo que usted quiera. Eduque a sus hijos como... No los eduque, más bien, porque eso es lo que son. Personas sin educación, sin respeto por lo ajeno, sin respeto por la vida, sin respeto por los principios morales, ni siquiera bíblicos, muchachos. Hoy vemos que hay personitas que no respetan la moralidad, tienen irreverencia ante la autoridad. ¿Por qué? Porque no fueron criados con disciplina. Usted y yo tenemos que disciplinarnos. Proverbios está lleno de esas enseñanzas. El Proverbios de sabiduría. Mire, le leo. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No hay que dejar a los niños que con su equivocación, corríjalos. Hay que corregirlos. Mi hijo, eso no está bien. Mi hijo, eso no está mal. Que ya apretó un patito y le apretó el pescuezo y lo mató. Enséñele. Mi hijo, eso no está bien. Mira, pobre patito, lo estás lastimando. Enséñele. Hoy vemos un montón de niños matando animales porque no les enseñaron, no los corrigieron. Hay que corregirlos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si tú lo corriges a una temprana edad, muchacho, yo te tengo noticias. Ese niño no va a alegrar tu alma, no te va a dar un dolor de cabeza, no va a estar encerrado en la cárcel antes de que cumpla los 18. Hay que educarlos. Principios bíblicos. ¿Quieres tener éxito dentro de lo que es la familia? Bueno, la palabra del Señor enseña a ser padre, te enseña a ser madre, te enseña a ser buena esposa, te enseña a ser buen esposo.
hay éxito. ¿Qué sigue diciendo Proverbios, capítulo 23, verso 13? Dice, Proverbios 23, 13, repito, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Verso 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si tú empiezas a enseñar a tus hijos en una disciplina, con educación, con buenos principios, escúchame, tú vas a sentirte orgulloso de ese muchacho cuando cumpla 20, 21 años. De acuerdo a la palabra del Señor, no hay vuelta de hoja, muchachos. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire, yo me he dado cuenta que hoy en día vemos muchas escenas en el mercado, en las tiendas comerciales, donde los niños quieren algo y se tiran los niños y hacen un berrinche. Y los papás los dejan ahí pasando, ay, ya, mijo. No, hay que corregirlo. No, mijo, eso no está bien. Oh, no, mijo, no hagas eso. Hay que corregirlos. Nosotros ahí lo estamos aprovechando. Eso no se puede hacer, muchachos. Eso no se puede hacer. Mire cómo está la humanidad debido a que ya no quieren educar a sus hijos en disciplina. No los corrigen cuando están equivocados. Bueno, termino con lo que dice Proverbios respecto a los padres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. La obligación de nosotros es instruirlo en el camino que va a guiar. De nosotros depende si ellos aprenden a volar o se arrastran por el suelo. Usted y yo tenemos que educar a sus hijos en disciplina, enseñarlos a que son personitas con responsabilidades, con bendiciones y qué van a hacer con esas bendiciones y esos talentos que Dios les dio. Enséñelos, instrúyalos, capacítelos para que usted no se avergüence el día de mañana de esas criaturas. Por último, los hijos tenemos responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tienen los hijos? Bueno, sencillo, muchachos. 6 de Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Repito, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Tú quieres vivir una vida saludable y larga? Bueno, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Respetarlos, quererlos, ver por ellos cuando están ancianos. Eso es lo que hay que hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que honrarlos y respetarlos. En fin, honramos a nuestro padre y a nuestra madre no por lo que son, sino por obediencia a la palabra del Señor y por el beneficio que trae el honrarlos y respetarlos. ¿Qué beneficio va a traer si tú los honras y los respetas? Bueno, sencillo, fácil. Tu vida se alargará y te irá bien en esta vida. Palabra de Dios, muchachos. Versículo para aprender esta semana en Efesios capítulo 5, verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el versículo de memoria. No quiere decir que vamos a abandonar a nuestro padre y a nuestra madre, simplemente quiere decir que no lo vamos a dejar meter en lo que es nuestro núcleo familiar. Los vamos a seguir respetando, los vamos a seguir honrando, pero dentro con mi pareja yo voy a poner las pautas porque soy la cabeza del hogar de acuerdo a la palabra del Señor. Mi esposa, le voy a dar el lugar a mi esposa, nada de que, ay, es que primero tuve madre. No, es tu esposa. Tú decidiste ser una sola persona con ella. Así es que a seguir los principios bíblicos, muchachos. Bíblicamente podemos tener éxito dentro de la familia. Sí se puede, muchachos, sí se puede. El mundo está perdido, el mundo está cubierto de tinieblas, pero usted y yo tenemos una lámpara que es la palabra del Señor y hay que andar a la luz de la palabra. Que Dios les bendiga y espero que este estudio haya sido de bendición. Y no les digo adiós, sino hasta la próxima.